Apreciados amigos, qué placer estar con ustedes nuevamente en este estudio de la Escuela Sabática. Es siempre un privilegio para nosotros poder compartir de lo que el Señor ha dejado aquí en su palabra y en este trimestre estamos estudiando el libro de Salmos. Este día, especialmente la lección número 7, tiene un título muy especial porque habla de ese amor de Dios. Tu amor es grande hasta los cielos. Amén. Y queremos que esta expresión, esta lección nos ayude a comprender un poco más esa dimensión del amor de Dios. Pastor Daniel, un placer tenerte nuevamente en este momento, en este lugar, en este programa. Queremos comenzar este estudio, pero hagamos una oración, ¿te parece? Si comenzamos con una oración. Claro que sí, pastor. Vamos a orar. Querido Señor y Padre bueno, en esta hora queremos estudiar un tema que media hora no es suficiente para hablar y es en cuanto a tu grande amor. Así que pedimos, Señor, que nos des elocuencia y nos ayudes a presentar este tema claramente, así como se ha repasado en la lección, para que podamos ver una vislumbre de ese amor tan grande que tienes para con nosotros. En Amén. Jesús. Amén. Amén. Esta lección, ¿no es cierto?, hablará y nos ayudará a entender mejor el aspecto de ese amor de Dios para poder alabarlo, poder declararlo. Y comienza la lección con un salmo, que es el Salmo 136, Ujú. que nos va a ayudar a tener una denotación de la manera como quizás nuestra experiencia, nuestra manera de compartir acerca de Dios debería ser. Si vamos allí en el versículo, bueno, el versículo 1, por ejemplo, de ese salmo menciona allí la manera como Dios debería ser alabado y comienza diciendo, alabad a Jehová porque Él es bueno, Ujú. porque para siempre es su misericordia. Amén. Y este salmo va a repetir esa frase, porque para siempre es su Mm, misericordia, en cada versículo. ujú, Cada vez que se habla o que se menciona algo más acerca de quién es Dios, ujú. se declara o termina la frase, el versículo con esa frase, para siempre es su misericordia. Y comienza el salmo primero a dar primeramente por qué Dios es grande. El salmista como que quiere anunciar o declararnos, ayudarnos a vislumbrar, a reconocer por qué Dios es grande. Comienza alabando en los primeros versículos, habla acerca de Él es el que hizo el sol, las estrellas, Él hizo el firmamento, todos los elementos visibles. Alabar a Dios porque es creador. Pero luego entonces continúa, porque no siempre vamos a experimentar la vislumbre de Dios. Vamos a pasar momentos de dificultad, momentos de quizás de sentirnos apartados o quizás alejados de Dios. Pero el salmista trata de infundir en nosotros ese aspecto de para siempre es su misericordia, es decir, su amor permanece para siempre. Amén. No sé, pastor, si es que pudiésemos tal vez dar la razón que tú piensas, ¿por qué el Señor desea que recordemos su amor aún en los momentos más difíciles? Es una buena pregunta. Como seres humanos tendemos a olvidar fácilmente y rápidamente lo que ha hecho para con nosotros. Es interesante que el Salmo 136 comienza con una invitación a alabar a Dios porque para siempre es su misericordia basado en que Él es Dios creador. Ujú, Pero luego también hace un recuento de la historia sagrada del pueblo, por ejemplo, la liberación de Egipto. ujú, También menciona eso, en realidad, luego la conquista de los reyes amorreos y cuando se conquista Canaán, se centra en Dios como creador y Dios como redentor, porque la liberación de Egipto, de hecho, el sábado también tiene esas dos connotaciones. por supuesto. La liberación de Egipto, Deuteronomio 5, que es donde se repite la ley de Dios. En el cuarto mandamiento hay un pequeño cambio, mientras que en Éxodo 20 se nos insta a guardar el sábado porque Dios es el creador. En Deuteronomio 5 se nos insta a guardar el sábado porque éramos esclavos en Egipto y Ujú, Dios nos libró de allá. Y ese es el aspecto redentivo, es decir, el sábado tiene una misma función que lo que este salmo nos menciona. claro. Debemos recordar a Dios, y el sábado es una buena manera para Amén. hacerlo, recordar a Dios porque Él es el creador y también porque Él es el redentor. Amén, pastor. Y por eso creo que la lección menciona este salmo particularmente también, porque como mencionabas tú, al hacer el recuento de cómo Dios ha libertado, ha dado
salvación en momentos de crisis en el pasado, tenemos la certeza de que su fidelidad, su amor, si hemos visto evidencias en el pasado, no va a fallar en el futuro. Para siempre es su misericordia. Y creo que deberíamos recordar, si más tiempo pondríamos atención a alabar a Dios cuando hemos visto su redención, posiblemente en los momentos de mayor angustia podamos volver a recordar esas experiencias y salir adelante confiados en Cristo. Creo yo que por eso me gustan mucho los versículos 23 y 24 de este salmo, donde menciona allí el que en nuestro abatimiento se acordó de nosotros, porque para siempre es su misericordia, y nos rescató de nuestros enemigos, porque para siempre es su misericordia. Amén. Es decir, así es como el Señor desea que nosotros nos recordemos de Él. Cómo Él nos rescata, cómo Él nos salva, cómo Él nos da esa gracia, ese poder para avanzar, para salir adelante si es que buscamos de Él. Y con esto en mente vamos a ir quizás a la experiencia más hermosa de lo que el amor de Dios hace, que es lo que se menciona en el Salmos 51. Y vamos, pastor, quiero invitarte a que nos leas allí el versículos 1 al 5. Tratar de ver esta parte tan especial de Salmo que es fundamental. Salmo 51, del 1 al 5, dicho sea de paso, el contexto es la confesión de David después de su terrible pecado con Betsabé. Y nos dice: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Porque yo reconozco mis rebeliones, mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. Estos versículos, pastor, ¿qué denotan allí? Está el salmista, por supuesto, recordando o exclamando, mejor dicho, la condición de su vida. Por supuesto, vemos que la única confianza, lo único que le inspira al salmista a orar de esta manera es la misericordia de Dios. Si no fuera por eso, estaría perdido. Por eso el versículo 1 dice: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Es decir, él conocía que Dios era un Dios misericordioso, compasivo y piadoso, y que aunque él había cometido un pecado tan terrible, él podía ir a Dios. Pero lo más maravilloso es lo que sigue. Por supuesto, los siguientes versículos. Ahora, antes de leerlos del 6 en adelante, 6, 7 y 8 quizás, notemos algo interesante. Él reconoce su rebelión, no está ocultando al Señor nada. Creo que es importante para poder comprender la dimensión del poder de Dios en su amor y en su misericordia, en el perdón que vamos a mirar en un momento. Es necesario confesar nuestra culpa, nuestro pecado, reconociendo nuestra rebelión a Dios, y contra Él es el que se ha pecado, sobre todas las cosas. Así que, pastor, vamos a leer los versículos 6 al 8, tal vez podemos leer allí. Bueno, voy a leer el 7 y el 8. Dice: purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Me gusta mucho, pastor, el comentario que hace la lección, y yo estoy completamente de acuerdo con este comentario. Nos dice acá el autor de la lección, la autora, dice: el perdón divino implica algo más que una proclamación legal de inocencia. Y escuchen ustedes, los que están aquí viendo este programa, esto es importantísimo, subráyenlo. El perdón de Dios, ahora la sierva del Señor dice que perdón y justificación son lo mismo. Es decir, para que lo entienda mejor esto, la justificación divina implica algo más que una proclamación legal de inocencia. ¿Por qué eso es importante? Porque hay un evangelio falso que se ha enseñado, donde se nos dice que la justificación solo es la declaración legal que estamos perdonados. Claro. Y que eso es suficiente para ser salvos. Me gusta mucho que en la lección se haya hecho este comentario, porque dice: produce un cambio profundo que alcanza lo más íntimo del ser humano. Produce una nueva creación. El versículo de Dios dice: crea en mí, oh Dios, un corazón nuevo, puro.
La palabra, el verbo hebreo bara, traducido como crear, describe el poder creador divino. Solamente Dios puede bara, o sea, solamente Dios puede crear, puede producir un cambio radical y duradero en el corazón de la persona arrepentida. Y ese verbo, la primera vez que se utiliza en la Biblia, es en Ujú. Génesis 1:1. En el principio creó Dios los Claro. cielos y la tierra. Y como adventistas del séptimo día, creemos que la creación que Dios crea ex nihilo, es decir, de la nada, no necesita materia Por preexistente. supuesto. La creación de un nuevo corazón también es ex nihilo, de la nada, no hay amor allí, no hay nada bueno allí. Pero cuando la justicia de Cristo entra al corazón humano, lo recrea, lo cambia y lo hace nuevo. Amén. Y por eso mencionabas tú en el versículo 10, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Es decir, crea quiere decir de la nada, haz un nuevo corazón. Porque lo que hay allí es corrupción. Es muerte. Yes. Es un corazón que nos lleva al pecado, a la separación de Dios. Pero Dios quiere crear en nosotros si le permitimos, si le pedimos, si le damos esta oportunidad y creemos que Él lo puede hacer. Él puede crear en nosotros una nueva experiencia, un nuevo corazón para no tener la facilidad o la enemistad que tenemos normalmente con el corazón carnal con Dios y podamos tener un nuevo pensamiento, una nueva experiencia, si así el Señor lo permite, si así realmente le permitimos a Dios que lo haga. Así es como entonces tenemos la justicia de Dios reflejada en nosotros, en esa experiencia de impartir la verdad, impartir la palabra en cada acto que hacemos, en cada manera que vivimos. Podemos empezar a verdaderamente amar al prójimo, al enemigo, al que naturalmente sería imposible, pero el corazón transformado, o mejor dicho, creado por el Señor, hace posible que lo que antes para mí no era agradable, lo pueda hacer en Cristo. Es como, por ejemplo, hay personas que el Señor les da la posibilidad de vencer un vicio, algo que es imposible humanamente. Han ido, yo recuerdo personas que han ido a seminarios, han tratado de dejar algún vicio y no lo pueden. Y existen varios testimonios de personas que han dejado al Señor su corazón. Señor, dame la victoria, deseo de corazón, dame una nueva experiencia y reciben de manera instantánea esa separación de ese vicio. Y es algo que no es humanamente posible, pero Dios lo puede hacer. Amén. Así es. Así que muy importante este salmo, es la sierva del Señor. Dice que en este salmo nosotros vemos que David experimentó la verdadera justificación. Ujú. Este es el verdadero perdón, la verdadera experiencia que cada uno de nosotros debemos tener. Y de nuevo, la base es la misericordia de Dios. Claro. Aquí no estamos hablando de nada humano. Lo nuestro, como decía Pastor, era reconocer mi pecado, Claro. confesarlo e ir a Cristo dependiendo de su justicia. Algo que tal vez nosotros no queremos a veces, pastor, es que el Señor nos limpie con su hisopo. O sea, y aquí es el conflicto muchas veces. ¿Por qué es que se ha puesto tanto énfasis? Tristemente, aún en nuestra propia iglesia, la idea de la declaración nada más de la justicia de Dios, es decir, que te eres perdonado y estás listo, y que no importa, Dios en algún momento te cambiará tu corazón. Pero es porque realmente no queremos que el Señor limpie nuestros gustos. Queremos excusar el pecado. Queremos deleitarnos en el pecado, Correcto. sentirnos seguros en salvación, pero hacemos de Dios realmente cómplice del pecado. Es como que lo que Dios aborrece, queremos decir, Señor, yo sé que aborreces el pecado, pero como me amas, vas a tener que aguantarme como soy. Y yo creo que ese es un mal pensamiento. Dios no te quiere aguantar como eres. Él trabaja, Él quiere salvarte, Él quiere renovarte. Y su misericordia es para siempre. Pero si realmente deseamos ser perdonados por el Señor, vamos a querer ser como Él es. Y vamos a desear Así es. ese amor de Dios que ven en mi corazón para que yo pueda deleitarme en hacer las obras de bien y no las obras del mal. La idea de Lutero, que muchos hacen eco hoy aún, teólogos dentro de nuestra iglesia, no es bíblica, donde él dice, simul peccator justos, igualmente o a la misma vez
pecador y justo. Claro. Ese era Concepto de el él. concepto de justificación que él tenía. Pero el Salmo 130, pastor, también hace eco a esto mismo. Es Ujú. un salmo que me encanta. De hecho, hubo un tiempo en mi vida que luché mucho con el sentimiento de culpa. Mm, Y este salmo me ayudó mucho a vencer eso. Gloria a Dios. Nota como dice el Salmo 130, de lo profundo, oh Jehová, a ti clamo. Señor, oye mi voz. Estén atentos tus oídos a la voz de mi súplica. Y aquí está la súplica. Oh Jehová, Ujú. si mirares a los pecados, ¿quién, oh Señor, podrá mantenerse? O sea, Claro, no hay manera. no hay Todos manera, los pecadores. todos somos pecadores, nadie podría mantenerse. De hecho, esa es la misma pregunta que hacen los pecadores en el sexto sello, en Apocalipsis 6:17, porque el gran día de la ira de Dios ha llegado y ¿quién ¿Quién podrá podrá ponerse en pie? permanecer Estar en pie? Ujú. ¿Quién podrá? ¿Cuál es? No, por nosotros mismos no podemos, pero aquí está la respuesta. Pero en ti hay perdón para que seas reverenciado. Es decir, el perdón nos perdona, a través del perdón obtenemos justicia por nuestros pecados y nos prepara para mantenernos delante de Dios. Pero los últimos versículos son aún más fascinantes porque cuánto quisiera Dios que nosotros anheláramos el perdón como lo anhela aquí el salmista. Dice, esperé yo a Jehová, esperó mi alma en su palabra, he esperado. Ujú. Mi alma espera a Jehová más que los centinelas de la mañana. Los guardas, los que trabajan en la noche, Claro. añoran que amanezca para que puedan ir a descansarse. Más que los vigilantes de la mañana, espera Israel a Jehová, porque en Jehová hay misericordia y cuánta redención. Abundante, dice acá. redención. Y él redimirá a Israel, no de algunos, sino de todos sus pecados. Qué maravilloso salmo. Pastor, y eso es importante, la redención, que el Señor redime. Ujú, Esa palabra es restituir o es sacar, salvar de la experiencia de pecado a una experiencia donde no estás en esa situación preso de tus pecados. ujú. Por eso el Señor Jesús vino a salvarnos de nuestros pecados. Él no nos vino a salvarnos en los pecados. Y creo que el perdón, de acuerdo a la palabra de Dios, el verdadero perdón que Dios quiere darnos, Él está presto a perdonar, por supuesto, pero es darnos también el poder para no vivir bajo esa esclavitud al pecado. Amén. Y eso es lo que lamentablemente hoy en día se está poniendo a un lado, o se rechaza, porque nos fijamos más en la imposibilidad humana que en la posibilidad de Dios. Decimos, como no puedo yo salir de mis pecados, de mis rebeliones, Dios tiene que hacer algo, me tiene que aguantar y aceptarme y llevarme al cielo como soy. Pero ¿cuál sería el conflicto? Estaríamos nosotros rechazando la oportunidad de Dios de redención, de realmente restituirnos a lo que Él desea que obtengamos y experimentemos, que es una vida de permanencia en su justicia, en su palabra, en su ley. Es decir, lo que Cristo quiere hacer nosotros y por nosotros es justamente que su carácter Mm, y ese amor a Dios y esa enemistad al pecado mm. esté en nuestro corazón. Es decir, que tú ya no tengas y no veas el pecado como algo a lo cual te agrada hacer, Amén. sino que realmente lo veas como algo que quieres rechazarlo por completo. Amén. Esa experiencia de justificación, de redención, se habla en estos versículos y quiere Dios salvarnos de todos, como tú mencionaste, como dice la palabra, mejor dicho, Él redimirá a Israel de todos sus pecados. Qué hermosa promesa, pastor. Eso es algo que tenemos que recalcar. Vayamos al siguiente salmo, que es el Salmo 113. Son dos salmos que está mencionando aquí el día miércoles, acerca de la alabanza a Dios, ¿no es cierto? A Dios majestuoso y misericordioso. Y veamos cómo el salmista aquí declara un poco el aspecto del carácter de Dios. Pastor, el Salmo 113, ¿qué versículos te llamaron a ti atención? Creo que el versículo 4 y 5 creo que mencionan algo importante allí. Claro que sí, el versículo 4 dice, excelso sobre todas las naciones es Jehová, sobre los cielos su gloria. Ujú. ¿Quién como Jehová nuestro Dios, que se sienta en las alturas, que se humilla al mirar en el cielo y en la tierra? Él levanta del polvo al pobre y al menesteroso alza del muladar. Mm. Que habíamos estudiado la semana anterior acerca del Dios
que se acuerda del pobre, que hace justicia Claro. al menesteroso. El Salmo comienza con una invitación a alabar a Jehová, a alabar el nombre de Jehová. Entonces vemos acá que se insta a que alabemos a Dios por su majestad. Ujú. Él se sienta en las alturas, es decir, Dios trasciende, es un Dios trascendiente, está más arriba que nosotros. Por Es un supuesto. Dios que es majestuoso, quien aún los cielos y la tierra huyen delante de él. Y algo interesante de Salmo también mencionó hoy la palabra que también se humilla. Mm, Es decir, Exactamente, es alto. pero viene a nuestro, es verdad, se hizo uno con nosotros. Amén. La mayor humillación posible, que nosotros ni siquiera podemos dimensionarla porque nuestra limitación humana es, pero que el Señor, el Creador, se tome la forma nuestra, se haga uno con nosotros y forma de siervo, como dice la palabra, ¿no? Se hizo semejante a nosotros y fue siervo hasta la muerte de cruz. Es decir, lo más humillante posible Mm, que el hombre pudiese experimentar, lo hizo el el Dios Dios. Todopoderoso con tal de redimirnos. Amén. Por eso Él es tan grande. O sea, es decir, no tiene límites su amor por nosotros. Ujú. En la manera como comprendemos cuán grande es Él y cuánto Él se ha humillado con tal de salvarnos y rescatarnos. Amén. Terminando quizás este concepto en el Salmo 123, versículo, yo pienso aquí, versículo 2, dice, he aquí como los ojos de los siervos miran a la mano de sus señores y como los ojos de la sierva a la mano de su señora, así nuestros ojos miran a Jehová, nuestro Dios, hasta que tenga misericordia de nosotros. ¿Dónde está el lenguaje de siervo y de sierva? Cómo los siervos tienen que estar pendientes, buscando que se extienda el brazo del amo en darles, en proveerles. Nuestra expectativa de Dios debe ser así, es decir, anhelando ver al Señor, conocer más del Señor, anhelando estar más cerca de quién es Él y tratando de imitarle. El siervo miraba a su Señor, y si pensamos en este lenguaje un poco, ¿no? Un siervo que mira a su amo y respeta a su amo, busca imitarlo, busca aprender de él, porque sabe que el amo sabe mucho más. Su conocimiento, su educación, etcétera, era mucho más valioso que lo que él como siervo podía experimentar, y por eso amaba a su Señor y trataba de imitarlo, un siervo fiel. Así el Señor desea que tú y yo hagamos lo mismo. Podamos nosotros mirar al Señor y encontrar cómo Cristo pudo, a través de su sometimiento, de hacer su voluntad a su Ujú. Padre, pudo vencer, Amén. pudo tener la victoria, pudo alcanzar esa perfección de vida que Él quiere que tú y yo experimentemos, pastor. Así que qué hermoso saber esta experiencia del Señor, ¿no? En cuanto a esto. Amén. Claro que sí. Dios entonces es un Dios que aunque está sentado en el alto trono, Sí. decidió venir acá también a morar entre nosotros. El Salmo 8 dice, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria, el Hijo del Hombre para que lo visites? Ujú. Y ahí también encontramos ese mismo concepto. Finalmente, terminando en el Salmo 103, es lo que menciona el día jueves, hay una declaración allí donde se le pide al Señor, ¿no es cierto? Volviendo a la misma expresión que usaba en el Salmo 136, donde dice, porque para siempre su misericordia, al inicio del Salmo, también hace énfasis en este concepto de pedir al Señor que las bendiciones que incluyan todos los beneficios que Él quiere darnos Ujú. y confiar de que Él puede darnos lo que tanto requerimos como necesitamos. Ujú. Entonces, no solamente es de bendiciones espirituales, pero también aún las físicas. Amén. Yo creo que, pastor, es una invitación de nosotros a confiar en el Señor. Así es. A veces nos quejamos y murmuramos mucho, pero si prestáramos más atención a todos los beneficios de Dios, creo que tendríamos más alabanza Ujú. en nuestros labios. Amén. Y creo que esa es una invitación a nosotros ahora, como mencionaba la lección, a describir y a cantar, a cantar, a clamar que Dios y su amor es grande en los cielos o hasta los cielos. Agradecemos, queridos amigos, por su compañía. Rogamos que Dios los acompañe y que les ayude a continuar estudiando más de la palabra de Dios. El Señor los guarde.